¿Qué está pasando en el mundo? Mensaje de las Naciones Unidas en la que el Medio Oriente está al borde del colapso. Se está incrementando el conflicto de Irán e Israel, en la que podría provocar una guerra mayor de más países que intervenga. Hay que detener este conflicto de estos países antes de que sea tarde. Las provocaciones de los ataques que surgen entre estas naciones llevará a que Estados Unidos intervenga y se prolongue más el conflicto. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Señora Presidenta, Excelencias, Oriente Medio está al borde del precipicio. Los pueblos de la región enfrentan un verdadero peligro de conflicto devastador de gran escala. Llegó el momento de la distensión y la desescalada. Llegó el momento de la máxima contención. Esta sesión de urgencia se ha convocado por petición urgente de la representación permanente de Israel, quien en su carta con fecha 13 de abril a la presidencia del Consejo de Seguridad indicó que Irán había lanzado, y cito, un ataque directo desde su territorio con más de 200 vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos hacia Israel, vulnerando claramente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Fin de la cita. Ayer, la representación permanente de la República Islámica del Irán también cursó una carta a la presidencia del Consejo de Seguridad afirmando, y cito, que hacia el final de la jornada del 13 de abril de 2024 la República Islámica del Irán llevó a cabo una serie de incursiones militares contra objetivos militares israelíes. Fin de la cita. Indicó que dicha medida se tomó, y cito, ejerciendo el derecho inherente del Irán a la autodefensa, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y como respuesta a las recurrentes agresiones militares israelíes, en especial su ataque armado del 1 de abril de 2024 contra instalaciones diplomáticas iraníes. Fin de la cita. Según la última información, Irán despachó centenares de drones y misiles desde su territorio hacia Israel, y se interceptaron la mayoría. Al parecer, varios misiles llegaron al territorio israelí, y uno de ellos dañó una instalación militar israelí en el sur del país. En total, unos cuantos civiles resultaron heridos. Señora Presidenta, cuando quedó clara la índole del ataque, dije lo siguiente anoche, cito, condeno tajantemente la grave escalada que representa el ataque de gran escala contra Israel por la República Islámica del Irán esta noche. Pido un cese inmediato de estas hostilidades. Fin de la cita. Recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier modo que sea incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el principio de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares y de su personal debe respetarse en todos los casos de acuerdo con el derecho internacional, como indiqué al condenar el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco. Señora Presidenta, es la hora de dar un paso atrás desde el precipicio. Es vital evitar cualquier medida que pudiese provocar una gran confrontación militar en múltiples frentes en Oriente Medio. Los civiles ya están soportando este peso y pagando el más elevado precio. Tenemos la responsabilidad compartida de implicar activamente a todas las partes implicadas para evitar una ulterior escalada. Como indica la Declaración de Relaciones Amistosas de 1970, las represalias con el uso de la fuerza quedan prohibidas en virtud del derecho internacional. Tenemos la responsabilidad compartida de garantizar un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes y una prestación de asistencia humanitaria sin impedimentos. Tenemos la responsabilidad compartida de detener la violencia en la ribera occidental ocupada, lograr la distensión en la situación en torno a la línea azul y recuperar la navegación segura en el Mar Rojo. Tenemos la responsabilidad compartida de trabajar
en pro de la paz. La paz y la seguridad regionales y también mundiales están siendo menoscabadas cada instante. Ni la región ni el mundo puede permitirse más guerra. Gracias. Gracias al secretario general por su alocución. Doy ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen intervenir. Doy la palabra a Guyana. Señora Presidenta, doy las gracias al secretario general Guterres por su alocución y reconozco la participación de las representaciones permanentes del Irán, Siria e Israel en la sesión de hoy. Alarma a Guyana la reciente escalada de las tensiones entre Israel e Irán, en especial en una región que ya experimenta conflictos intensos. Exhortamos a las partes a ejercer la máxima contención, a desistir de ulteriores ataques como represalias y adentrarse en el camino de la paz. Cualesquiera ulteriores ataques tendrán consecuencias devastadoras para toda la región y para toda la comunidad internacional. El mundo no puede permitirse otra guerra y Oriente Medio, sin duda, no puede permitirse otra guerra. El ataque contra la instalación diplomática de Damasco de este mes y los ataques iraníes contra Israel ayer no han hecho sino incrementar las tensiones en la región. Pedimos a las partes que cumplan sus obligaciones de la Carta y que eviten una mayor confrontación. Como en cualquier conflicto, los que pagan el precio son los civiles inocentes y parten de manera desproporcionada a mujeres y niños. Por ejemplo, vemos como los civiles en el territorio palestino ocupado y otras zonas de la región ya enfrentan niveles sin precedentes de sufrimiento por el conflicto actual entre Israel y Palestina. Señora Presidenta, Guyana también pide a los países de la región que den cumplimiento a sus obligaciones internacionales y defiendan los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial. También pedimos la plena adhesión al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y que las partes resuelvan sus diferencias a través de medios pacíficos y lícitos. Señora Presidencia, la violencia alimenta la violencia y pone en peligro la paz y la seguridad. Guyana reitera su llamado a todas las partes a optar por el camino de la paz. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Mensaje de las Naciones Unidas en la que el Medio Oriente está al borde del colapso. Se está incrementando el conflicto de Irán e Israel, en la que podría provocar una guerra mayor de más países que intervengan. Hay que detener este conflicto de estos países antes de que sea tarde. Las provocaciones de los ataques que surgen entre estas naciones llevará a que Estados Unidos intervenga y se prolongue más el conflicto. Cambio de postura de Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente. La guerra de Israel y Palestina, en la que podría darle la espalda a su principal aliado en este conflicto, Israel. Las críticas internacionales califican actos de genocidio en esta guerra. La población en la que está sufriendo por la falta de suministros y alimentos en la franja de Gaza, por lo que está cambiando la opinión de Estados Unidos. Habla el secretario de Asuntos Geoestratégicos de la Casa Blanca. Te invito a ver el video. Mensaje del Pentágono. Anuncia si Israel es atacada por Irán, Estados Unidos entrará en el conflicto. Se están aumentando las tensiones en el Medio Oriente. Esta crisis empezó por los ataques que ocurrieron en Damasco, Siria. Irán acusa a Israel por el ataque, en la que advirtió Irán que atacaría a Israel por el ataque a su embajada y habría una respuesta contundente. Se incrementan los conflictos en el mundo. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.